Este es el episodio 32 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Hoy cerramos la conversación con el Dr. Quetzalcóatl Hernández y seguimos hablando del suicidio. Si encontramos un foco rojo en otra persona o incluso en nosotros mismos, ¿hay un to-do list, una forma correcta de reaccionar? ¿Se puede prevenir el suicidio? Si sospechamos que alguien se quiere suicidar, ¿deberíamos preguntar abiertamente? Esto y mucho más hablaremos en este episodio, pero antes de irnos al episodio, hay un anuncio fundamental que debo hacerte. El próximo 28 de noviembre será el final de temporada de Cositas de Niños y no te lo puedes perder. Se viene algo brutal para cerrar esta temporada, pero sin más, esto es el episodio 32 de la segunda temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños segunda temporada, porque para ser hombres primero debemos dejar de ser machos. ¿Y qué se está haciendo porque hablamos de muchas cifras y veo por todos lados, ¿no? Tenemos el Día Internacional contra el Suicidio, tenemos cifras, todo el mundo hablando de es que ha aumentado tanto por ciento, está yo leyendo que en 37 años ha aumentado más del 900% la tasa de suicidios y demás, pero ¿qué se está haciendo realmente para combatir eso, no? Porque vuelve al punto, ¿no? Tenemos el Día Internacional del Suicidio, bien, un día donde se comparten cifras, se comparten como el wish list, ¿no? De qué nos gustaría hacer, pero realmente qué estamos haciendo como sociedad, como gobierno, como asociaciones para bajar esas tasas de suicidio. La OMS dice que la problemática de suicidio es una problemática multisectorial, que no es responsabilidad de las entidades o autoridades sanitarias de cada país. En México, como muchas cosas, no hacemos caso de eso. No hacemos caso de la experiencia o del conocimiento que se ha generado por expertos, de tal suerte, ni tampoco de la historia sanitaria de otros países, y de repente incluso nuestras autoridades y no las autoridades, de inicio nuestros legisladores frecuentemente tienen pues un pensamiento bastante mágico, ¿no? ¿A qué voy con esto? Mencioné yo hace rato cómo la experiencia de Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, los países escandinavos, por mencionar algunos ejemplos, de países de primer mundo que desde hace 20 años, en diferente cronología, han echado a andar una iniciativa nacional de prevención del suicidio. Con todo y la infraestructura psiquiátrica, la regulación del ejercicio profesional de la psicología, etcétera, etcétera. Y México está haciendo lo mismo. Es decir, está empezando una ruta que ya por todos es conocido que no funciona. ¿Cuál es esa ruta? Es un avance en términos de visibilizar, es un error en términos de repetir lo que ya sabemos no funciona. Durante muchas administraciones públicas que la tasa de suicidio ha estado en aumento efectivamente y que cada vez se presenta en rangos menores, es decir, desde hace 5 años es lamentable que tengamos en las estadísticas oficiales, con todo y el subreporte y finalmente todo lo que habría que no aparece ahí, pero ya para que llegue a la estadística oficial es porque ya el problema está muy grave, es decir, muertes en menores de 14 años. Muertes por suicidio entre los 10 y los 14 años y menores de 10 años. Entonces, después de muchas administraciones públicas de no haberle hecho caso, de figurar en las primeras 5 causas de mortalidad y que el único tema protagónico ha sido el de adicciones, pero no el de suicidio, finalmente este año, en todo el recorrido de lo que es la propuesta de una iniciativa y de una ley, se gesta y se aprueba en el Senado de la República la Iniciativa Nacional para la Prevención del Suicidio, con los mismos elementos y la misma dinámica de lo que ya ha acontecido en otros países, con otros presupuestos, con otro PIB, etcétera, etcétera. Es decir, una receta para simplemente que figure en legislamos, hicimos, creamos, pero de todas maneras
no es por ahí. No solamente es eso, sino nada más para que te des una idea, se den una idea. La experiencia de construcción de los otros países sí fue multisectorial, incluido principalmente el sector académico y en menor medida el civil. En México, para la gestión de este proyecto, no se consideró ni a la academia, ni mucho menos a las asociaciones civiles. Nadie es dueño del tema. Nosotros en la Asociación Mexicana de Suicidología no nos sentimos la autoridad última en este tema. Si nos consideramos la primera asociación profesional y científica en el país desde 2006, de obviamente abordar el problema desde otra dimensión o desde otra serie de dimensiones. Y de ahí me parece que cualquier iniciativa que esté basada en la ciencia, que procure las mejores prácticas clínicas y que tenga un sentido social, cualquiera es bienvenida. Y lo menciono así porque hay muchas organizaciones que lamentablemente ni parten de la evidencia científica, ni tienen un sentido social y sí se han convertido en mercenarios del tema, aprovechándose del dolor que supone esta tragedia. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que la estrategia nació en contraindicación de este sentido multisectorial y que finalmente la lógica de esta iniciativa de ley es una con un alto sentido paternalista. Yo gobierno, yo Senado, yo instancia de salud, que es finalmente a quien se va a delegar, que haya a una autoridad que coordine. Es decir, yo soy el que sabe cómo cuidarte, porque necesitas ser cuidado. ¿Sí me explico? Cuando la salud mental pública y los pocos avances que hemos tenido en estos aspectos nos han dicho, lo que mejor funciona es cuando la gente aprende a cuidarse, cuando la gente aprende a realmente cuál es su contexto, incluido el de la infraestructura en salud, y decir, no existe, no hay suicidólogos, no hay espacios donde yo pueda acudir, por ejemplo, si estoy en esta situación. Por lo tanto, no significa que está perdido todo. Significa, como no existe, yo soy capaz de gestionar mis recursos, aunque sean pocos, y yo puedo completar ese conocimiento, aunque sea impreciso, y yo necesito gestionarme emocionalmente, además de otros aspectos. Que eso es bien interesante porque la historia de la salud pública en México nos ha dicho que hay experiencias muy exitosas al respecto. Por ejemplo, una de estas tiene que ver con la salud materno-infantil. Y México, a partir de esas estrategias y retomando sabidurías o saberes populares y ancestrales, como el papel de las matronas y la parte esta de la partería, donde el tema es, no tendrían que estar muriendo tantas mujeres en el parto. Y se ha logrado, ¿no? Es decir, porque son estas cuestiones de cómo poco a poco las mujeres dicen, no necesariamente necesito ni al médico ni al enfermero o a la enfermera para, por ejemplo, obviamente, cuidar de mi embarazo o cuidar de mi bebé recién nacido. ¿Me explico? Ustedes son jóvenes, pero hace varias décadas hubo una campaña impresionante de cómo las mujeres, por ejemplo, podrían evitar la muerte de su hijo recién nacido ante un cuadro diarreico agudo, creando su propio suero. Y donde entonces no necesitas que haya la clínica, no necesitas que haya el médico, tú puedes aprender a controlar esta situación. Lo mismo aplica para cuestiones de tipo emocional y de salud mental, como lo es el suicidio. No es que necesites al suicidólogo, al psicoterapeuta o al psiquiatra, porque no siempre lo vas a tener, por lo que ustedes quieran, porque no eres derechohabiente, porque no tienes los medios o simplemente porque ni siquiera lo sabes. Pero entonces, sí existe la parte de fortalecer tu salud emocional, aprendiendo de primera instancia que eso que tú sabes que es ser hombre no es así, que promueve en lugar de la salud la enfermedad y que no está mal cuestionarlo. Y que cada vez, afortunadamente, cada vez vemos a más mamás y a más papás y a más adolescentes en esa parte, ¿no?
Tenemos todavía mucho camino por recorrer, pero finalmente, pues, desde eso hasta incluso otras campañas. Por ejemplo, yo te diría, hay una campaña que se inició con la Asociación Americana de Suicidología, con quien tenemos un memorándum de entendimiento de no duplicar esfuerzos, sino sumarlo, de por medio por esta población hispana muy importante que hay, latina, en Estados Unidos, en riesgo de suicidio, que es uno de los grupos después de la población negra de los más afectados, donde, por ejemplo, una de estas campañas es: no me preguntes cifras, pregúntame una forma de prevenirlo. Y es bien padre, porque desde botones hasta justo, por ejemplo, cuando hay un medio que te pregunta una estadística, porque es el 10 de septiembre o cualquier otro motivo, es: no me preguntes estadística, pregúntame mejor una forma de las muchas que hay de prevenir un suicidio. Entonces, desde cuestiones así, como ante la pregunta de una estadística, hasta cuestiones en las que ya México tiene una experiencia, pero que nuestros legisladores pues desestiman tremendamente a los académicos, a la investigación científica mexicana, y por supuesto que desestiman tremenda y trágicamente la opinión pública, la labor de las organizaciones civiles. Y que en el mejor de los casos, pues creo que yo creo que ahí quienes llevan delantera son los derechos humanos. Pero hay que ver cuál es la historia de las organizaciones civiles que finalmente han podido hacer presencia en las tareas legislativas, ¿no? Que tienen que ver con desaparición, feminicidios. Es decir, qué triste que para que se visibilice la acción ciudadana y la acción civil tenga que ser desde estas circunstancias de mucho dolor, de mucha injusticia y de mucha disparidad, ¿no? Pero pues bueno, nosotros esperamos que algún día alguien del Senado o cuando finalmente turnen a comisiones digan: ay, creo que por ahí vimos que hay una asociación o una de varias que está enfocada a esto, ¿no? A ver qué ocurre. Yo lo dudo, porque si ocurre, como ya hemos tenido experiencia, va a ser para tomarse la foto, para sacar la nota de que sí vean cómo si tomamos en cuenta la ciudadanía, pero en lo operativo no va a ser así, ¿no? Y por eso la mejor apuesta es como esta, es decir, la alfabetización de la población, que la gente sepa cómo es, cuál es la circunstancia, no generar expectativas, pero principalmente que esta charla que hemos tenido nosotros acá ahora, a la gente que lo vea o le escuche, le haga saber: ok, entonces sí hay forma de yo cuidarme, porque sí la hay, y muchas, para niños hasta para adultos mayores. ¿Y cuáles, para quienes nos escuchan, pues ya hemos recorrido, como bien usted menciona, ¿no? Desde el origen y demás, pero para quienes nos escuchan que han tenido o que han visto ese foco rojo en ellos, ¿cuál es el to-do list, si es que hay un to-do list, para no tener el desenlace fatal? O sea, si yo veo un foquito rojo, ¿qué debo de hacer en ese momento? ¿A dónde puedo recurrir? ¿Qué puedo hacer? Le digo a mi amiga, le digo a mi novio, novia, le digo a mi mamá, ¿a dónde podemos ir? Porque finalmente, y era lo que platicábamos al inicio, ¿no? Antes de entrar a grabar, no, o sea, sabemos que está el problema, pero no sabemos las alternativas que tenemos para solucionar el problema, ¿no? Por falta de información o porque no recurrimos a los medios donde tendríamos que recurrir y demás. Y aprovechando que estamos aquí, ¿cuál sería o cuál es el to-do list o la manera de reaccionar cuando encontramos ese foquito rojo? ¿Han visto este meme que a mí los memes me encantan porque muchos de ellos tienen gran sabiduría, ¿no? Pero ¿han visto este meme que luego se lo atribuye, a veces que lo ponen como Freud o sin, pero que dice: antes de pensar si hay algo mal en ti, fíjate de quién estás rodeado, ¿no? Y sus distintas variantes, es decir, memes de ¿eres tú o más bien es la gente que está a tu alrededor, ¿no? ¿Quiénes son los que están mal? Es un buen meme en sus distintas variantes, porque yo lo primero que diría es: ¿cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu contexto? Antes de solamente procurar explicarlo desde tu persona. ¿Por qué? Porque si tu contexto es uno donde, por ejemplo, para aliviar las penas,
igual también, ¿no? Cruza con estas cuestiones de cultura, donde si para aliviar las penas alcohol, ¿no? Para todo mal mezcal, por ejemplo, o para todo bien también, porque justo la principal sustancia que en México se asocia a mortalidad por suicidio es el alcohol. Y después del alcohol, el tabaco. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es un ejemplo de autocuidado? Si tu contexto es uno donde por todas partes, para lidiar o afrontar las situaciones difíciles o para festejar las buenas, es con alcohol, aguas, porque entonces significa que es un contexto que probablemente a ti te esté llevando a desarrollar un esquema donde para mitigar tu dolor emocional, el que sea, de ruptura de pareja, de no éxito en la vida profesional, lo que sea, entonces el tema es alcohol. Ese es un ejemplo. Otro es, ¿cómo es, por ejemplo, en tu contexto el tema del trato hacia los otros? Porque si tu contexto es uno donde, por ejemplo, hay que imponerse a la brava, en lo físico, en el poder económico, etcétera, entonces aguas porque ese contexto te hará a que tú pienses o sientas que aliviar tu dolor emocional es gastando, comprándote cosas, ¿no? Invitándole la fiesta a los demás para que obviamente seas aceptado, etcétera. Se dice muy fácil, pero son de las cosas más difíciles. Porque percatarnos de nuestro contexto de entrada supone considerar la posibilidad de que es un contexto que enferma. ¿Y qué pasa cuando ese contexto de inicio es el de la familia? Y es un proceso doloroso, porque para muchas personas es, híjole, sí es cierto. O sea, la parte violenta, la parte insana es la que hay en mi familia, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, yo creo que igual así como hace rato María comentó que qué tanto es natural, por ejemplo, esto de pensar en quitarnos la vida, yo diría, y ya lo abordamos, yo también acá diría, ¿qué tan natural es que de repente uno cuestione tremendamente a su familia de origen? Y yo creo que es muy natural porque tiene que ver con un momento de decisión en el desarrollo de las personas respecto a, ¿me alineo o me separo? Y los dos van a tener un costo. Porque si te alineas, entonces también replico este esquema machista, también replico este esquema de no importa quién seas, lo importante es que es el status quo, o va a tener un costo si te alejas. Es decir, pues entonces me van a rechazar, me van a señalar, ¿no? Voy a poner brevemente otro ejemplo. En México está muy documentado que el tema, por ejemplo, en términos de sobrepeso y obesidad, no tiene que ver con que no haya disponibilidad de alimentos o que la gente no sepa cómo cuidarse, sino muchas personas se topan con el tema de, si yo me empiezo a cuidar, me van a señalar. Uy, tú te sientes más y por eso ya no quieres comer lo que aquí hacemos. ¿Sí me explico? Es decir, es esta cuestión de si yo aspiro a ser delgado, si yo aspiro a cuidar mi salud, en algún momento la carga afectiva que tiene que ver con lo que todo mundo hace, es decir, sentarse a la mesa con el refresco de cola, si me explico, es decir, con una serie de cuestiones muy poco saludables, es me siento más, quieres ser el diferente, quieres, si me explico, y entonces es reniegas de nosotros, te da vergüenza, te damos vergüenza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte, pues, que de inicio da pie a muchas otras cuestiones. Sin duda, yo creo que hay que señalar acá preceptos básicos de la suicidología. Uno es, el suicidio no es una opción. Es bien diferente que tú digas, ok, el suicidio no es una opción. Es bien diferente la cuestión esta de, ajá, ¿y cuáles son las demás? Ya vamos de gane.
Porque si entonces la discusión es, ok, yo quiero saber cuáles son las demás opciones, si me están diciendo que no es una opción, cuáles son las otras, no importa que sea desde el enojo, desde la tristeza, etcétera, pero finalmente es, ok, puedo contemplar, no sé cuáles, no sé cómo, pero voy a contemplar la idea de que hay otras. Porque pareciera también sencillo, pero muchas personas en algún momento de esta construcción del riesgo suicida, genuinamente ni siquiera se percatan que puede haber otras opciones. Otro precepto básico de la suicidología es que es 100% prevenible. Eso, por ejemplo, pensándolo, como ya María lo comentaba, en los cuidadores, en los que están alrededor. ¿Y cómo es eso? Porque entonces, si yo cambio de esquema y es una cuestión inevitable, es una cuestión en la que nada podemos hacer, es una muerte violenta no anunciada, de la que nada puedo hacer al respecto, pero entonces me dicen, es 100% prevenible, entonces eso me hará pensar en cómo lo prevengo. Están las señales de alerta, están los factores de riesgo, están estas cuestiones que se presentan en hombres, que se presentan en mujeres, las que son particulares para adolescentes. Si me explico, es decir, ya solamente con lanzar la idea de es prevenible, 100% prevenible, entonces a alguien en algún lugar, consigo mismo o con alguien cercano que esté en riesgo es, por ahí escuché que es prevenible. ¿Cómo? Y no hay una sola receta, no hay una sola estrategia. O por ahí también ya me escuché y ya se incorpora en mi mentalidad el tema de no es una opción. Entonces, pues dime cuáles son las otras. No importa desde dónde lo estemos gestando, ¿no? Y obviamente, pues bueno, hay otras estrategias que están más articuladas, como lo son esto de la alfabetización en salud o la alfabetización en suicidio. Que, por ejemplo, desde Ibero Puebla, donde yo laboro, tenemos un programa de radio universitaria que es semanal y que tiene el nombre de una estrategia, tiene el nombre de las 3 acciones básicas de los primeros auxilios psicológicos: pregunta, escucha, conecta. Entonces, ese es el nombre del espacio de radio por internet. ¿Por qué es un proyecto de alfabetización? Porque todos los contenidos van encaminados y van orientados a lo que la gente quiere saber. Es decir, retomamos este principio donde más bien dime tú a qué te estás topando. Ah, pues soy la maestra de una secundaria que me topé en esto. Ok, esto se denomina así, el mejor manejo puede ser esto, etcétera, etcétera. Soy un padre de familia que estoy viendo cuestiones inusuales con mi hijo, con mi hija. Esto puede ser así, puede deberse a esto. Ya fui finalmente con el psiquiatra y me dieron un antidepresivo y yo no quiero estar en una situación que no es la mía. Funciona así, se trata de esto. ¿Sí me explico? Es decir, pero es una de muchas estrategias, pues, ¿no? Y nosotros decidimos en este espacio de alfabetización, de radioalfabetización en suicidio, ponerle así: pregunta, escucha, conecta. Porque yo diría que, por ejemplo, también igual otra forma muy contundente y muy efectiva de cuidarse y de cuidar al otro y de poder salvar una vida es: no tengas miedo de hacerle la pregunta abiertamente a quien tú veas o sospeches que está en riesgo. No importa si es un niño, no importa si es un adulto mayor, cualquiera puede ser susceptible de comprender y responder la pregunta: ¿estás pensando en quitarte la vida? No es una pregunta fácil, porque obviamente a nadie nos gustaría hacerla, porque por supuesto que nos mueve y nos puede incluso desorganizar ver que el otro o la otra pudiera estar pasando por un proceso donde un posible desenlace sería suicidarse. Pero si nosotros preguntamos, ya desde ahí le comunicamos al otro o a la otra: es un tema de salud. No es un tema tabú, no es un tema de fracaso, no es un tema de darse por vencido, es un tema de salud. Después de preguntar es escuchar. Y escuchar, que tampoco es nada fácil, porque estamos bien acostumbrados a escuchar para responder. Estamos bien mal entrenados a escuchar para aconsejar, para formular un plan, cuando en realidad en la mayoría de las ocasiones eso está contraindicado.
porque a ti no te toca eso. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, me duelo esto? Fíjate que hazle así. Es decir, para todo tenemos una respuesta o un consejo. Cuando no es eso, el tema es escuchar, porque es importante en estos primeros auxilios emocionales identificar de qué se trata. Puede ser un tema legal, puede ser un tema médico, puede ser un tema psicopedagógico y no realmente el deseo de morir. Me explico, es decir, yo puedo estar contemplando todo esto cuando en realidad es, ¿sabes qué? Yo creo que para salir de esto tenemos que buscarnos un abogado. ¿Sabes qué? Yo creo que este tema no lo vamos a saber si no consultamos a un médico especialista. ¿Sabes qué? Para esto, si es posible, es mucho más importante que, por ejemplo, tú seas feliz a que, por ejemplo, repruebes la materia o te vayas a un extra. Y finalmente, si el tema es con una materia o con un maestro, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y la tercera acción, que es de conectar, porque entonces estamos hablando de conectar a la parte espiritual, a la parte creativa, al psiquiatra, al psicoterapeuta, al médico, al nutriólogo, al psicopedagogo, con tu papá, con tu pareja, con ese hermano, con ese amigo, ¿sí me explico? Y es decir, si nosotros procuramos no atorarnos en solamente evitar una muerte, sino más bien en toda la complejidad que hay detrás, tenemos muchas más probabilidades de salvar una vida, porque no se trata de simplemente, no lo hagas, no te mates. Se trata de, bueno, pero ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál fue la construcción para que tú te sientas así, para que tú lo contemples, para que hagas un plan y para poder comprender por qué para ti se está presentando como genuina la opción de quitarte la vida? Y no simplemente el juicio, el castigo, la molestia, el señalamiento, etcétera, ¿no? Y usted lo mencionó al inicio y lo ha estado mencionando en los diferentes bloques, pues, y lo retomo ya aquí al final. Como hombres nos han dicho, y lo decíamos justamente antes de entrar a grabar, ¿no? Que no podemos sentir, lo acaba de decir, ¿no? Que no podemos decir muchas cosas, que no podemos vernos vulnerables, no podemos mostrarnos vulnerables ni demás. ¿Cómo usted, a todos los que nos escuchan, justamente la parte de cuestionar a la familia, ¿no? ¿Cómo usted recomienda que rompamos con esas telarañas, pues, y pidamos ayuda? Sí, porque, y lo decían, y lo comentaba al inicio, ¿no? Dicen que los hombres no lloran, pero se suicidan de 3 a 5 veces más que las mujeres. ¿Cómo rompemos como hombres con esa telaraña que nos han ido tejiendo a lo largo de la formación, pues, a lo largo de los años, tanto en casa como fuera de casa, como en los medios muchas veces también lo hacían? Hace algunas semanas vi, es un comercial, pero es un comercial buenísimo, porque este comercial, bueno, tan le puse atención al contenido que ya ni me acuerdo de qué es lo que estaban vendiendo, pero el comercial es donde entonces, por ejemplo, un papá se ofrece a lavar los platos. ¿Te ayudo con los platos? Y entonces parte del comercial es, a ver, espérate, no es que ayudes, porque si tú dices, te ayudo con los platos, es reforzar la idea de, te tocan a ti, ¿no? O sea, tú que eres la mujer, tú te encargas de eso. Y yo de buena onda me acerco y te ayudo. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque yo te diría, en realidad es un proceso personal que no es de hablar de ello, es hacerlo. Entonces es, a ver, esto no está encomendado a nadie. No es una tarea ni de hombres ni de mujeres. Esto es algo en el que, en un espacio común, como es la casa, como lo es el hogar, es yo me acerco y contribuyo. No es que te ayude, es que esto es una tarea compartida, porque todos estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? ¿Cómo podemos impactar estos esquemas de masculinidades tóxicas, incompletas, frágiles? Pues de esa manera, ¿no? Es decir, yo cocino, yo lavo, yo cambio un pañal, yo me siento contigo a hacer la tarea, yo bordo un calcetín roto.
por decir algo, ¿no? Es esta cuestión donde, por ejemplo, yo me acuerdo también igual hace algún tiempo, en una escena donde fuimos a llevar el coche con la persona con la que yo vivía en ese entonces, ¿no? Y entonces era impresionante porque toda la explicación era para mí. Y entonces ella dijo, a ver, la dueña del coche soy yo, y la que trae ese coche soy yo, y la que va a pagar la compostura soy yo. Entonces explícame a mí, ¿no? Y entonces era impresionante porque el mecánico se dirigía conmigo, ¿no? En esta cuestión de, pues como tú ni entiendes, pues entonces, ¿no? Sí me explico. Entonces, yo digo que es un proceso personal, porque entonces es, a ver, de frente estos temas, no hay temas de hombres y de mujeres, ¿no? Son temas de personas. Y el sexo es circunstancial. O sea, pudo haber tocado ser hombre, pudo haber tocado ser mujer. Es circunstancial. Pero al final somos personas y las personas somos capaces de distintas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es también otro punto. Obviamente no hay una sola forma, porque con estos dos ejemplos que les acabo de dar, yo, por ejemplo, les diría, ¿cuál va a ser el reto para que ese mecánico, por ejemplo, diga, cuál va a ser lo que yo tendré que cambiar, reemplazar, reestructurar, para que la próxima vez yo no piense que si acude una mujer, no entienda, tome ventaja, haya una cuestión condescendiente respecto a, por ejemplo, un tema mecánico, ¿no? Por ejemplo. Y también va a ser un reto y un proceso bien diferente para este hombre en una familia que, por ejemplo, diga, pues sí, no se trata de ayudar, se trata de, acá son tareas compartidas, ¿no? Por ejemplo, esto es una cuestión, ¿no? Ahora que viene con esto de fin de año, los juguetes y demás, ¿cuál es el proceso que se tendría que seguir para, por ejemplo, no imponer sutilmente o abiertamente juguetes de niños o de niñas? Y donde, por ejemplo, ¿cuál va a ser mi proceso como padre? Como para yo decir, mi hijo varón me pide una cocinita porque quiere entonces sentarse conmigo, jugar a qué cocina, ¿no? Y entonces es, no, tú no pidas una cocinita, tú no pidas un hornita mágico, tú pide un cochecito de bomberos, por ejemplo, ¿no? Creo que poco a poco los esquemas en muchas cosas van cambiando, pero, o sea, si ustedes, bueno, iba a decir, si ustedes van a una juguetería, pero les diría, no, quédense en casa, no salgan, procuremos otro tipo de cosas, pero, o sea, es triste ver cómo las jugueterías están designadas de cosas para niños y cosas para niñas, por ejemplo, ¿no? Desde cuestiones así hasta cuestiones, por ejemplo, yo en lo individual, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo con mi pareja, esta cuestión de reformular la caballerosidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en lugar de pensar que la caballerosidad es algo que se tiene que hacer simplemente porque es lo correcto para un hombre decente, ¿por qué no simplemente decir, bueno, ¿por qué no dialogo con mi pareja qué sí quiere y qué no quiere? ¿Qué le gusta y qué no le gusta? ¿No? Porque también yo recuerdo hace muchos años, en mi tiempo de adolescente, y en estas cuestiones aprendidas y heredadas, es como, te abro la puerta. Y a mí me pararon en seco porque fue así como que, ¿estoy manca o qué? ¿Que no puedo yo abrirme la puerta? Y entonces es cierto, ¿no? Es decir, mejor pregunto, ¿no? Y no porque obviamente las mujeres desestimen esto o no les guste, sino porque creo que la cuestión es, yo no puedo asumir simplemente porque es mujer que le van a gustar estas cosas. Y al revés, yo no puedo asumir que es lo correcto porque es un hombre. Entonces, para cada persona, para cada familia, pues supondrá pues un proceso distinto. Pero creo que pudieran parecer como ejemplos nada relacionados con el tema, pero yo los pongo porque mi creencia es que sí.
porque desde estos detalles que son periféricos y en esta noción de comprender que el suicidio es un proceso muy amplio, muy complejo, que incluye estas cosas. Son los ingredientes para ir gestando una situación donde una persona se siente atorada, ¿no? Y creo que es importante mencionar qué hace la Asociación Mexicana de Suicidología, porque bueno, creo que la labor es importante y hoy más que nunca es necesario que pues, la gente conozca que hay alternativas pues para recurrir. La Asociación Mexicana de Suicidología, que se funda en 2006, a la fecha, tiene distintas misiones y objetivos, que yo los podría agrupar en cerrar la brecha entre la mejor evidencia científica y la población en riesgo. La población en riesgo puede ser cualquiera: un maestro, un psicólogo, un psiquiatra, un padre de familia, un hermano, una pareja. Y la mejor evidencia disponible se traduce en lo mejor que tenemos en la prevención, lo mejor que tenemos en la intervención y lo mejor que tenemos en la posvención. Cerrar esta brecha no necesariamente es porque todos los que somos integrantes de la asociación y los que somos socios fundadores somos académicos, somos investigadores, pero también trabajamos con la gente, porque somos salubristas, psicoterapeutas, etc. Pero yo creo que acá, que un aspecto del que adolecemos es duplicar esfuerzos. Entonces, en esta labor de cerrar la brecha entre lo que conocemos y la investigación, que mucho se hace en México, también eso es bien importante decirlo. No es que importemos ciencia o que importemos investigación. La tradición epidemiológica en México es larga y muy importante. Y la contribución de lo que hacemos en suicidología también es muy importante de México para el mundo. Entonces es muy triste que mientras que en México hacemos investigación de alto nivel en suicidología, a la gente no le llega. ¿Cuáles son estas formas de cerrar la brecha? Mediante el congreso que bianualmente hacemos, que tiene muchos espacios para la población abierta, mediante el proyecto de radioalfabetización en suicidio, que es un proyecto por internet libre y que queda ahí también para cualquiera que lo pueda utilizar, mediante obviamente los proyectos de investigación que incorporan a médicos, a psicólogos, trabajadores sociales, enfermería. Es decir, creemos firmemente en que el suicidio no es tema de un solo perfil profesional, es un tema multidisciplinar. Y finalmente, en algo que esperamos en algún momento ocurra, desde la consultoría y desde la participación, como ya la Organización Mundial de la Salud lo ha identificado como un esfuerzo multisectorial, ¿no? Y acá el tema obviamente no es que de repente algún legislador, porque estoy seguro que ya lo habrán hecho, que sepa de nosotros ante la parte que la hemos abordado críticamente y que, por ejemplo, el día de mañana recibamos una llamada, ¿no? Y que nos digan, bueno, sí, oigan, fíjense que los queremos invitar, porque el tema va mucho más allá de simplemente ser mencionados o salir en la fotografía, como dije hace rato. Y el tema es, no, tampoco es que queramos ser protagónicos, sino porque ya lo comenté en un inicio, nadie es dueño del tema, ¿no? El tema no le pertenece a una asociación o a un individuo. El tema es de relevancia social y es un tema de salud pública, es decir, es un tema poblacional de cualquiera de nosotros. Y entonces, pues la tarea es que obviamente en espacios como este, en escuelas, en lo laboral, en lo comunitario, podamos acercarnos con la gente, que abiertamente hablemos del tema, contribuir a desestigmatizar, a que no siga siendo un tabú y que poco a poco, como lo hemos ya logrado en otras cosas, por ejemplo, en el tema de la violencia, creo que poco a poco hemos logrado que sea un tema poblacional, que no sea un tema que vivas tú en tu casa y lo sufras solo, sino es no, esto es un tema compartido. No lo podemos poner simplemente como una cuestión privada. Igual en otras cuestiones, ¿no? Entonces, también igual eso es lo que procuramos en suicidología. Incluso desde la propia figura del suicidólogo, ¿no? Que la gente, así como por ejemplo, creo que ahora cada vez mucha más gente, si tú le hablas del tanatólogo,
Ah, sí, pues bueno, cuando alguien muere y demás. Bien, pues es la figura de un profesional que tiene ciertas funciones y ciertas competencias, ¿no? O el tema por ejemplo, del educador especial, ¿no? Ah, pues bueno, etcétera, etcétera. Igual también aspiramos a eso desde la figura del suicidólogo. Honestamente me alegra, pues me llena de esperanza que existan personas como usted comprometidas con la causa. Hemos visto que en el último año pues, el suicidio pues, se ha agravado muchísimo. Y qué bueno que existan personas como usted comprometidas que realmente están buscando que haya como pues esta información disponible para la gente, pues. O sea, qué bueno que ustedes estén generando espacios para que quien quiera que lo necesite, pues acuda y esté ahí y pues busque la ayuda que necesita. ¿Algo más que agregar de su parte, doctor? Pues bueno, en esto último que comentas, yo diría que el interés se ha sostenido porque pues ha habido muchos alumnos y alumnas que a lo largo de muchos años también se ha sumado al interés. Por supuesto que en mi caso como psicoterapeuta, esto no existiría si no hubiera la confianza de muchos papás y mamás de decir, esto tiene una salida, hay opciones, y que obviamente han abierto pues su dolor conmigo como terapeuta y poder conocer estas cuestiones muy particulares de nuestro contexto mexicano. Y por supuesto que no sería posible sin el interés compartido con otros colegas en medicina, psicología, trabajo social, enfermería. Y entonces, pues, quiero decir que esto es un tema compartido, no es pues solamente mío, ¿no? Y me siento muy privilegiado de encontrar eco y de que otros también encuentren eco en lo que hacemos y que poco a poco pues hemos ido creciendo, ¿no? Por supuesto que es desafortunado el motivo, pero creemos también que hay evidencia, hay estrategias, hay herramientas para que ninguna familia mexicana tenga que pasar por un duelo como este, que es de los más difíciles. Pues doctor Quetzalcóatl, muchísimas gracias por su tiempo. Las redes sociales de la asociación y sus redes sociales. Pues está muy fácil porque nuestro Insta, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube están todas como Suicidología MX. Entonces, pues, y desde ahí pueden también tener contacto con su servidor. Entonces, pues bueno, hay para todo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hace ya varios años, ¿no? Que un paciente adolescente estaba sorprendidísimo que yo no tuviera Instagram, ¿no? ¿Cómo es posible que viva sin Instagram, ¿no? Y entonces, desde hace varios años ha sido así. Bueno, no puede uno resistirse, ¿no? ¿A qué voy? A que obviamente, pues ustedes lo saben mejor, cada una de estas redes tiene un alcance y tiene un sector y un grupo etario distinto. Entonces, pues para cualquiera que nos escuche, Suicidología MX en cualquiera de estas redes, ahí nos encuentra. Y todos los lunes, a partir de enero, reiniciamos el 24 de enero, todos los lunes en vivo a las 4 de la tarde por Suicidología MX en YouTube, Facebook, porque transmitimos en vivo, nuestro programa de radio alfabetización, Pregunta, Escucha, Conecta. Muchísimas gracias, de verdad, una vez más por su tiempo. María, ¿algo más que agregar? You're done. Pues muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Y a todos los que nos escuchan, gracias, buenos días, buenas noches, buenas tardes. En el momento que nos escuchen, esto es Cositas de Niños. Muchas gracias. Con eso cerramos la conversación con nuestro querido amigo el doctor Quetzalcóatl Hernández. Los datos de la Asociación Mexicana de Suicidología están aquí abajo en la descripción del episodio, al igual que la información de muchas otras instituciones que te pueden ayudar, muchas de manera gratuita si tú así lo consideras. Y como cada semana te lo pido, por favor, comparte estos episodios. La información que hay en ellos es fundamental. No sabes si alguien cercano a ti necesite quizá más información, quizá motivación para ir a terapia. Por favor, ayúdanos
hacer llegar esta información a quien la necesite. La siguiente semana tenemos un episodio increíble con nuestra querida amiga Tania Arestegui, fundadora de la iniciativa Vale la Pena. Seguiremos hablando del suicidio y de muchas cosas que son fundamentales en torno a este tema. Si te gustó el episodio, ya lo sabes, pulgares arriba si me estás viendo en YouTube, ya lo sabes, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada que subamos nuevo material aquí al canal de Cositas de Niños. Tenemos, recuerda, en exclusiva el diván de Cositas de Niños los miércoles cada 15 días y a partir de ayer un episodio completo nuevo de la primera temporada de Cositas de Niños aquí en YouTube. Si me escuchas en plataformas de audio, ya lo sabes, suscríbete al podcast para que te notifique cada que subamos un nuevo episodio de Cositas de Niños. No lo olvides seguir las redes sociales de Cositas de Niños, el podcast en Instagram, en Facebook y Cositas de Niños en Twitter. Igualmente puedes mandarme un email a cositasdeniñospodcast@gmail.com. Se acerca el final y con él nuestro último especial de esta temporada. Un especial increíble, un especial lleno de muchas historias que te inspirarán. Te doy un adelanto, tenemos a la gran actriz Damayanti Quintanar en este especial sobre historias que inspiran, sobre sueños. No te lo puedes perder. Pero sin más, este fue el episodio 32 de la segunda temporada de Cositas de Niños.